¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión daremos continuación a las biomoléculas orgánicas. Esta vez comenzaremos a ver los lípidos, qué son, cuál es su estructura, cuál es su función y cuál es su clasificación. Todo esto de volada. Bien, vamos a comenzar y como siempre definamos qué son los lípidos. Los lípidos son por supuesto biomoléculas orgánicas, pero ojo con esto, de consistencia oleosa o aceitosa. ¿Qué es algo oleoso? Algo oleoso, por ejemplo, podría ser la mantequilla o por ejemplo la consistencia de un bálsamo labial. Eso es algo oleoso. Entonces, los lípidos son aquellas biomoléculas que van a tener esa consistencia, esa textura oleosa o aceitosa. Esto lo vas a entender más adelante. Ahora, su composición química. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. No olvides esto, si te das cuenta es la misma composición que los carbohidratos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. También es importante que conozcas con qué otros nombres se les conoce a los lípidos para que en tu examen no te sorprendan. Presta atención, los lípidos también son conocidos como grasas o triglicéridos. De estas dos maneras te lo podrían poner en el examen. Ahora, Carlos, este último nombre, triglicéridos, ¿qué significa? Presta atención. Tri significa 3. Glicérido significa una molécula de glicerina o también conocida como glicerol. ¿Qué significa esto? Significa que el mismo nombre nos está diciendo cuál es la estructura de un lípido. La estructura de un lípido es la siguiente. Una molécula de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Esa es la estructura de un lípido, de una grasa o de un triglicérido. Una molécula de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Ahí tenemos una ilustración más o menos para que puedas darte una idea. Por supuesto, solamente es una ilustración. Si esto lo vemos ya desarrollado, se vería de la siguiente manera. Aquí tenemos esta molécula de glicerol. Aprecia que está formada por 3 carbonos. Y aquí tenemos una molécula de un ácido graso. Ojo, es solamente una molécula de un ácido graso. Aprecia que un ácido graso está formado por una larga cadena de carbonos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una de estas moléculas de glicerol se une con 3 de estas largas cadenas o moléculas de ácidos grasos, se forma un lípido o bien una grasa o triglicérido. Se vería de la siguiente manera. Tenemos aquí la glicerina o el glicerol, aprecia que esto es lo mismo que esto, y acá tenemos las 3 cadenas de ácidos grasos. Obviamente estos triángulos o líneas es otra manera de representar todo esto. ¿Por qué? Porque si lo vemos ya completamente desarrollado es algo muy largo. Se vería de la siguiente manera. Ahí está. Aprecia que aquí tenemos el glicerol o la glicerina, es esto de aquí, y acá tenemos los 3 ácidos grasos. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, ¿qué más tenemos que saber acerca de los lípidos? Tenemos que saber que los lípidos son insolubles en agua. No olvides esto, por favor. Algo soluble es algo que se disuelve o algo que se deshace. Entonces, algo insoluble es todo lo contrario, algo que no se disuelve o no se deshace. Por ejemplo, si yo tengo azúcar, que es un carbohidrato, y lo mezclo con agua, ¿qué va a pasar? El azúcar se va a deshacer, se va a disolver, por lo tanto va a desaparecer. ¿Esto por qué pasa? Porque el azúcar es soluble en agua. En cambio, si yo tengo un lípido, en este caso aceite, y yo lo mezclo con agua, ¿qué va a pasar? El aceite va a flotar. ¿Por qué? Porque el aceite no se puede disolver ni deshacer en agua. Esto dicho de otra manera, los lípidos son insolubles. Así que no lo olvides. Insoluble es lo mismo que hidrófobo o hidrofóbico. Recuerda, hidro significa agua, fóbico significa temor. Entonces, esto quiere decir que los lípidos no toleran el agua, no la soportan, rechazan el agua. ¿Vale? Perfecto. Por último, por supuesto, ¿cuál es la función de los lípidos? Esto es importantísimo para tu examen. La función de los lípidos es ser la principal reserva de energía a largo plazo. Ten mucho cuidado porque en tu examen también podría decir la principal fuente de energía a largo plazo, principal reserva o principal fuente, pero lo más importante, a largo plazo. Cuando vimos los carbohidratos mencionamos que estos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, pero ¿qué?
a corto plazo. ¿Qué dijimos que significaba esto? Que los carbohidratos son de rápida absorción. Nuestro cuerpo absorbe rápidamente a los carbohidratos de modo que la energía llega rápidamente a nosotros. Entonces, no olvides que nuestro cuerpo siempre le va a dar prioridad a la energía proveniente de los carbohidratos. Por lo tanto, la energía que nos aportan los lípidos es una energía a largo plazo. Te repito, en tu examen puede venir como la principal fuente o principal reserva, pero a largo plazo, no lo olvides. Ahora, los lípidos también tienen una función estructural muy importante, y esta función es la siguiente: ser el principal componente de la membrana celular. Escúchalo bien, los lípidos son el principal componente de la membrana plasmática de las células. Por eso se le conoce a esto como la función estructural de los lípidos. Antes de comenzar a explicarlo, les quiero aportar una pregunta del examen muy frecuente. Si en el examen te llegan a preguntar ¿cuál es el monómero de los lípidos?, ¿qué responderías? Recuerda, monómero es semejante a unidad. Ya dijimos que el monómero o la unidad de los carbohidratos es el monosacárido, exactamente. Ahora, con los lípidos, ¿cuál es el monómero? Su monómero, no lo olvides, es el ácido graso. El ácido graso es la unidad o el monómero de los lípidos. Perfecto, espero que esto lo memorices. Ahora sí, ya que hemos visto qué son los lípidos, su composición, su estructura y su función, vamos a pasar a su clasificación. En la clasificación de los lípidos encontramos dos grupos: lípidos simples y lípidos complejos. Ahora, dentro de los lípidos simples vamos a encontrar grasas saturadas y grasas insaturadas. Dentro de los lípidos complejos vamos a encontrar fosfolípidos y esteroides. Y ya está, esta es la clasificación. Por supuesto, desde ahora te adelanto, las grasas insaturadas se conocen también como aceites y los fosfolípidos se conocen como lípidos de membrana. Ahí vamos a ver qué tienen que ver los lípidos con la membrana plasmática de las células. Así que vamos a comenzar. Número 1. Lípidos simples, las grasas saturadas. Chicos, las grasas saturadas se llaman así porque están formadas por ácidos grasos saturados. Recuerda que hace un momento vimos cómo es la molécula de un ácido graso. Pues déjame decirte que una molécula de un ácido graso saturado es muy diferente a una molécula de un ácido graso insaturado. Esta de aquí es una molécula de un ácido graso saturado. ¿Qué aprecias? Primero, esta cadena de carbonos está completamente recta. Es decir, la molécula de un ácido graso saturado es completamente recta y además entre los carbonos tenemos únicamente enlaces simples o enlaces sencillos, esto es una sola línea, como aquí. Un enlace doble es, por ejemplo, esto que tenemos acá. Pero entre los carbonos únicamente encontramos enlaces sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Que las grasas saturadas, repito, están formadas por enlaces sencillos y su molécula es completamente recta. Esto es lo que permite que estas grasas se compacten de manera adecuada, dando como resultado grasas sólidas. Esto es importante, las grasas saturadas son grasas sólidas y esta por lo regular son de origen animal, por ejemplo, la mantequilla, el queso o incluso el sebo que produce la carne roja. Entonces, no lo olvides, las grasas saturadas son grasas sólidas, ¿por qué? Porque están formadas por moléculas completamente rectas y enlaces sencillos. Excelente. Ahora sí, grasas insaturadas. Una vez más, las grasas insaturadas se llaman así porque están formadas por ácidos grasos insaturados. Ahora, es importante que veas cómo es la molécula de un ácido graso insaturado. Aquí la tenemos. ¿Qué puedes apreciar? Primero, aprecia que esta molécula ya no es completamente recta, sino que empieza a tomar curvatura. Bien, ahora, ¿qué más encuentras? Efectivamente, podemos llegar a encontrar dobles enlaces entre los carbonos. Así que no lo olvides, en las grasas insaturadas vamos a encontrar enlaces dobles y curvaturas. Es por estas curvaturas que las grasas insaturadas no logran compactarse adecuadamente, de modo que obtenemos como resultado grasas líquidas. Normalmente estas grasas líquidas son de origen vegetal, por ejemplo el aceite de soya, el aceite de girasol o el aceite de soya, que es el más común y frecuente en la cocina. Chicos, es por este motivo que a las grasas insaturadas se les conoce como aceites. Espero que lo hayan comprendido. Y ahora sí, vamos a pasar a los lípidos complejos, comenzando con los
fosfolípidos. Los fosfolípidos también son conocidos como lípidos de membrana. ¿Por qué se llaman así? Para entender esto, primero recordemos cuál es la función estructural de la cual hablamos al inicio de este video. Dijimos que los lípidos son el principal componente de la membrana plasmática de la célula. Expliquemos esto. Tenemos aquí una célula animal. Aprecia que aquí tenemos el núcleo, el nucleolo y los organelos. Ahora, toda esta barrera que protege a los organelos tiene como nombre membrana plasmática, todo esto que rodea a los órganos de la célula. Si nos ponemos por encima de la célula para ver esta barrera más de cerca, se vería de la siguiente manera. Todo esto que estás viendo aquí es esto de acá. Es la membrana plasmática, solo que vista desde arriba. Aquí tenemos el núcleo, el nucleolo y los organelos. Ahora, ¿qué es todo esto que estamos viendo? ¿Qué son esas esferas? Bueno, vamos a ponernos ahora desde otra perspectiva. Vamos a ponernos a un lado de la célula para poder ver mejor estas esferas. Tenemos lo siguiente. Como puedes ver, todo esto que tenemos aquí es esto de acá. Ahora te pregunto, ¿tú qué crees que es esto? Estas cabezas con colas, ¿para ti qué son? Así es, cada una de estas cabezas con sus respectivas colas es un fosfolípido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo la membrana plasmática de la célula está conformada de muchísimos fosfolípidos. Por eso se dice que los lípidos son el principal componente de la membrana celular. Así que no olvides esto. Y por supuesto, estas cosas verdes que vemos en medio de los fosfolípidos lo vamos a ver más adelante, así que no las pierdas de vista. Ahora, en el examen los lípidos de membrana son muy preguntados, así que tenemos que estudiar todo acerca de un fosfolípido. Presta mucha atención. Esto que estás viendo aquí es un solo fosfolípido. Aprecia que un fosfolípido está formado por una cabeza, que es esta esfera, y por dos colas. Ahora te van a preguntar qué es esto y qué es esto, qué es la cabeza y qué es la cola. Así que mucha atención. La cabeza de un fosfolípido está formada por una molécula de glicerol y un grupo fosfato. No lo olvides, glicerol y un grupo fosfato. Ahora, las colas, ¿qué son? Cada una de las colas de un fosfolípido es un ácido graso, ¿vale? Las dos colas son ácidos grasos, así que no lo olvides. La cabeza es una molécula de glicerol y un grupo fosfato, y las colas son ácidos grasos. No importa si son saturados, insaturados o incluso si una es saturada y la otra es insaturada, no importa. Las dos colas son ácidos grasos. Por último, hay algo más que debes saber acerca del fosfolípido para tu examen, y es lo siguiente. La cabeza de un fosfolípido es hidrofílica. ¿Qué significa esto? Que puede tener contacto con el agua sin ningún problema. Pero las colas del fosfolípido son hidrofóbicas. ¿Qué significaba esto? Que no toleran el agua, no pueden tener contacto con el agua. Entonces, estos 4 datos son importantes para tu examen. No lo olvides, el fosfolípido es el principal componente de la membrana celular y está formado por una cabeza que es glicerol más un grupo fosfato y dos colas que son ácidos grasos. La cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. Excelente, aquí te dejo esta ilustración por si te es útil. Ahora sí, vamos a pasar a lo último, los esteroides. Los esteroides son el último tipo de lípidos y presta mucha atención. Dentro de esta clasificación encontramos únicamente al colesterol y a las hormonas sexuales. Empecemos con el colesterol. El colesterol es un lípido que se encuentra en todas nuestras células. Ahora, ¿por qué crees tú que se encuentra en todas? ¿Recuerdas esas pequeñas partículas verdes que vimos en la membrana plasmática? ¿Qué crees que son? Efectivamente, colesterol. El colesterol se encuentra en medio de los fosfolípidos de la membrana plasmática. Una vez más les pongo aquí la imagen. Esto que vemos aquí, estas pequeñas partículas, es colesterol. Bien, entonces esto significa que el colesterol es un lípido que también es importante y tiene participación en la formación de la membrana plasmática. No lo olvides. Siempre se encuentra entre los fosfolípidos de la membrana plasmática. Por último, tenemos las hormonas sexuales. Recuerda, las hormonas sexuales también son un tipo de lípido dentro de los esteroides. ¿Cuáles son? Tenemos a la testosterona, la progesterona y la aldosterona.
Chicos, la testosterona es la hormona sexual masculina. Es la que permite el desarrollo del hombre, por ejemplo, el crecimiento del vello facial, el engrosamiento de la voz, etc. En el caso de la progesterona, es lo mismo, es la hormona sexual pero que se encarga del desarrollo de la mujer. Y por último tenemos la aldosterona. Esta la vamos a definir como la hormona que se encarga de mantener en equilibrio nuestro medio interno. Entonces no lo olvides, testosterona, progesterona y aldosterona. Pero lo más importante es que recuerdes que dentro de los esteroides, que son lípidos, encontramos al colesterol y las hormonas sexuales. Y ya está. Listo, hemos terminado con los lípidos simples y los lípidos complejos. Espero de verdad que esta clase te haya gustado. Como siempre, te dejo este resumen por si quieres repasar todo lo que hemos visto a lo largo de la clase. No olvides suscribirte a este canal y ayudarlo a cumplir su meta. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.